Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Vamos a intentar en estos 45 minutos poder resumir algo que nos ha llevado décadas para ver de qué manera la inteligencia artificial la podemos utilizar dentro del sector de la construcción, ¿no? Os voy a explicar, bueno, en realidad este es el título, la era de las capacidades aumentadas, de qué manera nosotros podemos introducir algo en nuestras manos, nuestras cabezas, para poder construir de una forma muchísimo más eficiente de la que estamos haciendo ahora, ¿no? Y os voy a explicar mis puntos de partida, ¿no? Que son estos, que realmente son problemas típicos del sector. Pero fijaos, hoy mismo, el Ayuntamiento de Valencia tiene más de 20.000 expedientes urbanos y de construcción por aprobar. En Barcelona, en mi ciudad, más o menos necesitamos unos 24 meses para que se nos dé una licencia para poder construir algo. En España tenemos, estos son datos de hace 2 años, no he podido revisar los del año pasado, pero fijaos que tenemos un muerto cada 2 días en nuestras obras. Y tenemos 334 accidentes cada día, y los accidentes en el mundo de la construcción son unos accidentes que realmente son dolorosos. El 38% de materiales que llegan a una obra acaban como residuo, o sea, esto es algo inimaginable, ¿no? Imaginemos que en un restaurante el 40% de alimentos que llegan son tirados a la basura. Más de la mitad de la energía que consumimos es de nuestros edificios. Casi la mitad de residuos sólidos urbanos es de nuestro sector. El 99% de las obras no se terminan ni a tiempo ni en presupuesto. Y de lo que vamos a hablar es de qué manera podemos cambiar estas cifras por algo que, gracias a la digitalización, la industrialización, la sostenibilidad y la inteligencia aportada dentro de nuestro sector, pueda mejorar, ¿no? Pues sobre la digitalización, esto es una apreciación, pero fijaos que no estamos digitalizados en nuestro sector y tampoco estamos lineanizados, o sea, no hemos incorporado el Lean Construction como lo hace el Lean Management en cualquiera de sus industrias. La inteligencia artificial, yo más o menos creo que menos del 0,1% la tiene incorporada en sus procesos, ¿no? Bueno, esto es un poco publicaciones, etcétera, por si alguien después quiere llegar a tener más información de lo que hacemos, pero participé recientemente en un libro que tenía como título Humanos o posthumanos. No sé si sabéis el tema de la singularidad, y el tema de la singularity es el momento justo en que un ordenador va a tener tantas conexiones y tantos procesos de inteligencia como un cerebro humano. Y esto está bastante a punto de llegar. Por lo tanto, vamos a tener, de alguna manera, presión del entorno para hacer las cosas de una forma totalmente distinta, ¿no? Esta es la contraportada, y en la contraportada hay una parte que es interesante porque habla precisamente, si veis en las líneas finales, de inteligencia artificial, de robótica, de biomimética. Y esta biomimética es algo que desde hace, os diré, 25 años, en un máster de la Universidad Internacional de Cataluña trabajamos sobre cómo aplicar la genética dentro de la arquitectura y el diseño, y de alguna manera hacemos pruebas como estas, no es solamente investigación, pura investigación básica, pero de qué manera puedes introducir, por ejemplo, proteínas como GFP, las mismas que tienen estos calamares que brillan, o el plancton, dentro de los árboles para que pudieran ser fosforescentes, por ejemplo, ¿no? Intentar entender que las cosas pueden ser modificadas genéticamente como nosotros podemos ser genéticamente. Pero de alguna manera os quiero enseñar cómo veo yo el sector de la construcción. Perdonad, voy a pedir a ver si se puede lanzar, a ver, el vídeo, sí. Esto es como en el sector de la Fórmula 1, veis, en el año 1950, cómo se hacía un pit stop. Fijaos que esto es más o menos como una obra en estos momentos, ¿no? O sea, hay una persona de seguridad y salud con un extintor, una persona encima del depósito colocando el combustible, una persona cambiando una rueda, mientras se van oyendo cómo los coches van pasando
y van adelantando a esta persona. Se le trae un vaso de agua al piloto, siguen cambiando, otro vaso para el piloto. Es un poco el sector de la construcción porque veis que hay bastante gente mirando y solamente 2 trabajando, ¿no? Siguen pasándonos los coches y entonces ya hemos terminado con la rueda de la derecha, empezamos con la rueda de la izquierda, vamos por orden y vamos así, ¿no? Los de medio de comunicación haciendo la foto de lo rápido que se hace el pit stop en Indianápolis, se limpia bien el parabrisas, se da una palmadita a Holland, adelante, ¿no? Este es un pit stop de los años 50 en Indianápolis. Ahora vamos a ver un pit stop. Este no es el más rápido de la historia, este es del 2013 en Melbourne. Este es el equipo de Ferrari. Y veis que todo el mundo ya está equipado, todo el mundo está preparado. Hay una persona que ve una piedrecita, la saca en medio, otra por si puede molestar. Y todo el mundo sabe lo que debe hacer, todo el mundo está preparado para lo que hacer. Todo el mundo incluso ha calentado antes de la carrera para no tener ningún esguince. Llega el coche, se hace un cambio, se colocan 175 litros y esto es el pit stop. Pues yo el sector de la construcción lo veo o lo quiero como este segundo pit stop. Y por lo tanto, por eso intento, a través del Congreso de Rebuild sobre arquitectura avanzada y construcción 4.0, introducir estos parámetros. Y la idea es introducir este 4.0 en el sector de, ya no le llamo de la construcción, sino el sector AECO, que es un poco más anglosajón, significa arquitectura, ingeniería, construcción y operación y mantenimiento, ¿no? Y de alguna manera yo creo que nos hemos saltado desde la segunda revolución industrial hasta la cuarta. Y recientemente también en otro libro que os recomiendo, aunque este es muy caro, no hace falta que lo compréis, pero es cómo la industria 4.0 puede intervenir en nuestro sector. Y aquí empezamos a ver qué es lo que pasa con nuestro sector, ¿no? De estas gráficas tenemos decenas, pero fijaos entre esta relación entre digitalización y productividad y vemos que sí, construcción está a mano izquierda abajo de todo. Es que los que plantan zanahorias son más productivos que nosotros. Pero es que además este tipo de gráfica la tenemos en Estados Unidos. Esto es de la Universidad de Stanford, hecho por Paul Teitholz, y mira desde el 1964 cómo avanzan la productividad en todas las industrias, que es la línea azul, y entonces se dedica a mirar la línea del sector de la construcción, que desafortunadamente es la línea roja. La línea roja, además, es que no se mantiene ni en la misma productividad en los siguientes 60 años, sino que tenemos menos productividad que antes. Y esto lo podemos ver también en el último estudio McKinsey hasta el 2012 y nos pasa exactamente lo mismo. Algo pasa con el sector de la construcción, que es que no somos productivos. Necesitamos más gente, más dinero, más tiempo, más energía, más materiales, más recursos para, y aquí llega lo difícil de entender, para hacer menos que hace 60 años. Entonces alguien nos podría venir aquí y decir, oye, Ignasi, ¿qué es lo que pasa con vuestro sector, ¿no? Y entonces llega algo que era el COVID-19, en el que nos ha obligado a cierta digitalización de muchos de nuestros procesos, ¿no? Aquí este tipo de chiste lo que dice es, bueno, ¿quién va a transformarse digitalmente? Yo no lo veo hasta dentro de años, y entonces llega el COVID-19 y entonces, ¡pam!, llega el golpe, ¿no? En este momento, a principios de este año, se firma una carta, supongo que lo deberíais ver en los distintos medios de comunicación, que los grandes, digamos así, productores de inteligencia estaban en contra de la inteligencia artificial. Y esta carta, veis aquí, esto es de marzo, me parece, sí, marzo 22, y habían ya 31.810 científicos que firmaban que, oye, cuidado con la inteligencia artificial, ¿no? Que nos puede hacer mucho daño y vayamos a ver qué ocurre, ¿no? Y esto para mí es exactamente la misma actitud que tenía este señor Neil Ludd, que
y creó un movimiento que se llamaban los luditas. No sé si lo conocéis, pero en el mismo momento en que aparecen las primeras fábricas de vapor para hacer tejidos, hacer sábanas y hacer mantas, empiezan a haber los primeros despidos laborales y, por lo tanto, la industrialización hace que mucha gente pierda su trabajo. Y los luditas lo que hacían era empezar a, más o menos como esta carta, empezar a quemar fábricas. Y a quemar fábricas de forma de que estaban en contra de que el vapor se utilizara, que las máquinas se utilizaran, porque, y es verdad, destruía puestos de trabajo, ¿no? Pero bueno, aquí veis cómo el 24 de abril de 1812, en uno de los molinos que funcionaban con vapor, cogieron, me parece que eran 8 personas, unos los mataron y otros los transportaron a Australia durante 7 años. Y estas personas lo que hacía era ir en contra de lo que suponía el avance tecnológico. Y es normal, porque ante lo desconocido, lo primero que nos entra es una actitud de prevención. Y menos mal, porque estamos preparados para esto, ¿no? De cuando vivíamos en las cavernas, en el momento que salíamos de la cueva y nos enfrentábamos a peligros, ¿no? Pero fijaos, en el siglo XIX lo que pasaba, ¿no? Los mitos en que el ferrocarril era tan malo que se advertía que viajar por encima de 45 kilómetros por hora, el cuerpo humano no lo podía soportar y nos íbamos a desintegrar. Y habían ciudades que prohibieron la instalación del ferrocarril a vapor. Esto nos ocurre ahora más o menos de una forma similar cuando se nos dice que hemos de colocar una capa digital en lo mismo que nosotros estamos en la capa física en la construcción, ¿no? Yo mismo me hice un clon, esto fue como hace unos 10 años para un European BIM Summit, en el que me hice un digital twin de mí mismo y me hice una estatua de Porexpan que llevaba conmigo para hacer ver que el digital twin, este gemelo digital, ya tenía que ser de alguna manera interactivo, ¿no? Me vestía como él, me colocaba así, hacía la conferencia. Entonces la gente empezaba ya a entender lo que implicaba la digitalización. Y es esto lo que implica la digitalización. Toda la parte vertical de la derecha, en la que toda la parte ciberfísica de esta revolución, y que hay, yo diría, una docena de distintos conceptos que nos van a, digamos así, atacar, ¿no? Big Data, Blockchain, 3D Printing, Internet of Things, Robotics, inteligencia artificial, realidad aumentada, Cloud Computing, etc. Todo esto genera unas capacidades que nosotros hemos de aumentar. Estas son las capacidades, esto proviene de este libro en el que estuvimos analizando cuáles eran las, digamos así, tipologías de tecnologías que debíamos integrar en nuestra manera de trabajar y la intersección de lo que venía desde la parte física y de lo que teníamos o lo que tendremos desde la parte digital para ver esa intersección, esa conectividad, de qué manera la podíamos integrar, ¿no? En este momento, os he de decir que, claro, yo además dirijo una empresa que se llama BIM Academy, que lo que hace es intentar transformar digitalmente los perfiles profesionales que hay. Yo creo que ha sido el motor de cambio, porque el BIM al final no significa hacer un modelo digital en 3D de algo que vamos a rehabilitar y que es existente o algo que vamos a construir en el futuro, sino que realmente significa digitalizar algo que no teníamos digitalizado. Y perdón, porque he pasado un poco rápido, y por lo tanto el BIM, este BIM Information Modeling, significa que por fin tengo datos. Que cuando llamo a una obra para saber cómo está la obra, no hay una persona que se gira y dice, Manolo, ¿cómo vamos? Y dice, bueno, la tercera planta ya la vamos a terminar dentro de poco. Claro, esto no es un dato, no llega ni a información, no llega a conocimiento. Yo lo que necesito es saber si estamos a un 31,22% ejecutado y a un 42,82% de financiación utilizada. Estos son datos.
Y esto es lo que nos piden nuestros usuarios. Por lo tanto, en el momento en que tenemos datos, y aquí viene lo importante, es el momento en que ya podemos aplicar inteligencia artificial. Porque vamos a ver distintos ejemplos de lo que significa inteligencia, pero aquí, si entendemos una de las teorías que se llaman BIM, BAM, BOOM, que es el Building Information Modeling para el Building Assembly Manufacturing y el Building Optimization and Operation Management, significa que todo lo que va relacionado con el ciclo de vida de una construcción lo hemos de tener digitalizado. Y cuando lo tenemos digitalizado, podemos de alguna manera introducir dos aspectos distintos. Uno es la inteligencia y el otro es lo que teníamos apuntado como Industrial IoT, el Internet of Things. Este Internet of Things significa que yo, pues no he traído, pero yo para entrar en mi casa necesito un llavero con 7 o 8 llaves, más o menos, puerta de abajo, puerta de arriba, el buzón, puerta del trastero, puerta de la segunda, puerta del trastero, y en mi puerta principal tengo 2 llaves más. En cambio, en mi coche tengo un Toyota sencillo, con una tarjeta tipo Visa, pues está interconectado con el coche y antes de llegar ya se enciende la luz y cuando toco la maneta se me abren todas las puertas y puedo acceder a él. Esto es algo que en el sector de construcción es que ni lo pensamos, seguimos con todas las llaves y entonces hemos de intentar ver de qué manera podemos ir ampliando estas cosas que en el mundo de la industria ya se realizan y que para nosotros es algo tan difícil. Por eso he intentado, para intentar condensar lo máximo posible, estas son nuestra teoría de las 10 dimensiones del BIM, que van tocando desde la implantación, flujos de trabajo, el 3D Plus, algo que no podíamos hacer antes, que es la preconstrucción o la constructabilidad de un proyecto. El 4D es la dimensión del tiempo, la planificación, el presupuesto, etc. Las iremos viendo así de una forma muy rápida, pero ver cómo cada una de estas dimensiones se puede transformar en una aportación de la inteligencia artificial, ¿no? Y vamos viendo cómo la implantación de BIM, que ya se ha generalizado a muchísimos países, esto es de hace 3 años y por lo tanto ya está algo anticuado, pero más o menos tenemos como 1/3 de los países en el mundo ya utilizan mandatos BIM. Que nosotros, por suerte, el día 29 de junio de este año ya hemos aprobado el Plan BIM España, algo que desde hacía años necesitábamos, ¿no? ¿Y por qué necesitábamos? Porque Europa en el 2014, casi hace 10 años, pide a toda la administración pública de los Estados miembros que, oiga, señores, vayan avanzando en la transformación digital. Y nos lo ha de decir Europa, como muchas cosas que nos va diciendo y que vamos intentando transponer, pero con grandes dificultades, ¿no? Por lo tanto, la primera dimensión es fundamental. O implantamos esta digitalización en nuestros procesos, sea BIM o lo llamemos como sea, o no hay inteligencia artificial. Cuando alguien piensa en capacidades aumentadas, hay capacidades aumentadas que realmente son increíbles. Este es Neil Harbison, es una persona que va con un implante cerebral aquí delante porque él sufre de acromatopsia, o sea, no ve colores. Y no ve colores. Y por lo tanto, lo que se ha hecho que es, pues, digamos así, como una cámara que visualiza los colores y para cada color él identifica un sonido. Además, se ha inculcado algo más, que es un sexto sentido, que es aquel sentido de las palomas o de los perros o de los gatos, ¿no? Aquello de que salen volando y vuelven al mismo sitio, sin Google Maps. Entonces dices, ostras, esto es ya algo realmente distinto, ¿no? Esto entra dentro de algo que ya de pequeños, yo veía una serie que se llamaba El hombre de 6 millones de dólares, no sé si recordáis, y después salió La mujer biónica. Lo veía cada domingo por la tarde porque estaba fascinado de que una mujer corriera a 3.000 kilómetros por hora, ¿no? Que pudiera saltar, pudiera casi volar, que pudiera levantar tractores, etcétera. Esto ya lo podemos empezar a hacer. Y claro, ya hay empresas como esta Open Biomics, ¿no? En el que, oye, me falta un brazo y me compro un brazo. ¿Vale?
Y esto, que parecía, ya no son aquellos brazos que intentan simular el brazo que tenías tú antes, ¿no? Sino que además, para los niños, les hacen el modelo Iron Man, el modelo de brazo Iron Man. ¿Y por qué? A mí me resultó chocante porque pensaba, ostras, ¿por qué esto? Pero claro, un niño sin un brazo, este niño adolece de cantidad de cosas, pero si le colocas un brazo de Iron Man, este niño es superpoderoso. ¿Estamos de acuerdo o no? Este niño se transforma. Este niño va mostrando este brazo en el colegio. Y es algo que hemos de ir intentando inculcarnos, ¿no? Y esto, claro, si estos brazos tienen toda esta parte biomecánica, pues hay la app para hacerlo funcionar. Y dices, ostras, tenemos el modelo de piernas para, os lo hubiera podido traer, el modelo de pierna artificial para correr Juegos Olímpicos o el modelo para caminar o para bailar. No tenemos tanto tiempo para ver esto, pero vamos a la siguiente dimensión, la de flujos de trabajo. Y estos son un pájaro que se llama estornino, y que muchas veces, no sé si habéis visto alguna vez por la montaña caminando, ¿no? Y veis cómo miles, decenas de miles van volando de esta manera y dices, ¿y no chocan? Pues no chocan. ¿Y por qué? A esto se le llama swarm intelligence. Y esto significa que cada estornino vigila a los 7 que tiene alrededor suyo. Y el cambio de que llega un halcón y uno de ellos se fija y 7 de ellos modifican su vuelo, todo el flujo de aves se transforma. Esto es un flujo de trabajo. En cambio, nosotros en la construcción, esto es de Ilka May, la persona que introdujo Plan Bauen 4.0 en Alemania, un país como Alemania, utilizaba como primera fotografía esta. El promotor, sea público o privado, hace su briefing, lo tira y entonces el arquitecto, el ingeniero lo cogen, hacen su proyecto, lo tiran, el constructor, aquí tenía que haber 3 constructores o 5 constructores, a ver quién es capaz de pillarlo y entonces lo primero que van a hacer es cambiar ese proyecto como es normal y vienen los instaladores y vienen los proveedores, etc. Es una diferencia de un flujo de trabajo a otro, ¿no? Y ahora, cuando tenemos datos, vemos cómo estos Common Data Environments, que al final es un Google Drive, un OneShare, un Dropbox, es lo que nos pide el sector para colocar nuestro proyecto y que todos utilicemos aquel papel, aquel plano, aquella información, ¿no? Esto es lo típico de la ISO 19650, que podría dar para un máster, pero cómo hay empresas que esto lo toman para crear iniciativas distintas. Y esto es Arkio de Finlandia, en la que utilizan la manera de que uno se coloca unas gafas de realidad virtual y empieza a diseñar incluso con otra persona que no está en el estudio. Claro, esto dices, bueno, claro, si yo tengo un estudio de 2 personas, aquí en Zamora o en Madrid, esto no lo necesito. Pero claro, cada vez hay más inversores, más promotores que quieren saber de qué manera vas a hacer su proyecto y se quieren introducir en el proyecto. Y por lo tanto, esto es una capacidad aumentada. Aquí Kate está haciendo algo para este proyecto y después aquí Hilmar y Johan están introduciendo cambios en el proyecto. Entonces, claro, dices, ostras, qué avanzado esto, ¿no? Y miras la cantidad de clientes que tienen y dices, ostras, pues ya nos estamos quedando algo retrasados con esto. Porque vamos a pasar a un modelo digital y ese modelo digital que tiene estos planos, estas secciones, etcétera, que después ya vas viendo la complejidad de instalaciones y lo bien que va haberlo tenido modelizado, pasamos a que automáticamente se hace un renderizado, o sea que ya no es aquello que debemos pedir renders para terminar el proyecto, pero es que lo fuerte es que empiezan a aparecer softwares para hacer esto con inteligencia artificial. Y entonces, claro, esto es AK Software que nos viene con un producto en el que tú le enseñas una planta dibujada y lo que te hace es todo el proyecto arquitectónico. Y entonces nos preguntamos, oye, ¿y el arquitecto? Pues el arquitecto no hace falta. Y entonces aquí vienen nuestros grandes problemas, ¿no?
Y entonces vemos cómo con los datos también se puede hablar de preconstrucción y de constructabilidad, de ver si las cosas que teníamos planteadas eran posibles o no. Y entonces vemos en algo tan irrisorio como un movimiento de tierras, cómo lo podemos secuenciar, cómo lo podemos planificar y de esta manera incluso poner todo lo que referente a la seguridad de ese movimiento de tierras para ver que esto durante los próximos meses lo tenemos perfectamente planificado. Y viene una empresa de Málaga que se llama Architectures, que como veis ya empiezan a hacer, fijaos aquí, introducéis los criterios de diseño, aquí hay una parte de desarrollo de inteligencia artificial y se genera una solución BIM con los datos del proyecto que tú has hecho y ¡ostras! Te sale el proyecto hecho. Pero es que no te sale el proyecto hecho, sino que esto está más pensado para promotores que para arquitectos y empieza a generar toda una continua línea de producción de soluciones en la que al final la solución de mejor rendimiento aparece y te dice: Ignasi, esta es en la que tienes más parkings, más viviendas, como tú habías dicho, y aprovechas mejor el suelo. ¡Ostras! Esto yo no lo hubiera podido hacer. Y entonces viene otra empresa y dice: y hago yo lo mismo, pero con las instalaciones bajo tierra de una ciudad. Y dices: ¡ostras! Y después viene HP o Dusty Robotics y te dice: oye, cuando tienes la planta, yo te imprimo los planos que tú tenías en 2D, te los imprimo en la obra. Y dices: ¿cómo? Y veis que en lo que teníamos dibujado en el lado derecho arriba, lo empieza a dibujar encima del forjado de hormigón. Y por lo tanto aquí no hay posibilidad de error ni de colocar cosas en un mal sitio, porque es que además te imprime los comentarios en el suelo. Y dices: ¡ostras! O sea que ya no necesitas transmitir aquellas operaciones de forma tan directa a la persona. Aquí hubiéramos podido hacer un especial spot, que es este perro, no sé si lo habéis visto, de Boston Dynamics, en el que hay toda una exploración de cómo llegan a este robot y de qué manera se va introduciendo en zonas que era imposible hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, para minas, ostras, pues todo el mundo le interesa, ¿no? Ir viendo cómo avanza una mina y pones a este perro a ir siguiendo esto, ¿no? Pero es que además también para seguridad, para hacer conformaciones, para hacer certificaciones, etcétera. En la planificación 4D en el tiempo, pues pasa exactamente lo mismo. Con proyectos muy, muy complejos podemos hacer unas líneas de balance perfectas. Además, podemos ir, que es lo que hacemos, que es ya no vamos con papeles a la obra, sino vamos con un iPad en la obra y además, como hoy es día 2 de octubre, pues vamos con la imagen de cómo ha de ser la obra a día 2 de octubre. Y por lo tanto comprobamos qué es lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho en obra. Y por lo tanto sabemos exactamente a qué pilar tendría que existir o no y si hemos avanzado o no. Y entonces, ¿hay inteligencia artificial aplicada a la construcción? Pues hay muchísima. Y en esto BIM Tracer lo que hace es saber en cada momento lo que se ha ejecutado y lo que no se ha ejecutado, que esto nos pasa a menudo en la construcción. Y por lo tanto lo que hace es otra vez otro bucle de operaciones para decir: oye, la manera más idónea para seguir avanzando es con estos lotes y dejamos estos de lado. Y esto ya te lo va haciendo de una forma que entramos en la quinta dimensión, que es donde hablamos del dinero. Mediciones y presupuestos, en el que, claro, aquí lo interesante es que todos tengamos el mismo dato. Y cuando todos tenemos el mismo dato, pues vamos viendo también cómo distintas oficinas nos están diciendo de la importancia de tener este dato, o el mismo Parlamento Europeo, con la Directiva 24 de 2014, a la que nos referíamos antes, dice: señores, es que hemos de potenciar la transformación digital dentro de nuestras pymes. Y esto, por eso, el interés del BIM, no por nada más. Y entonces, podemos ver proyectos. Fijaos que empezó en el 2005 y se presentó en uno de los European BIM Summits en el 2016 y la persona vino con la raya exactamente el mismo día de la construcción. Esto es Crossrail, 42
kilómetros de túnel debajo de la ciudad de Londres, pasando 2 veces debajo del río Támesis, una obra que fácil no era. Fijaos el imbricamiento contractual que significaba este proyecto, 18.000 millones de libras esterlinas más o menos, pero me quedo con esta diapositiva. Y esta diapositiva, de forma pública y abierta, decía con estos colores blanco, amarillo, rojo y verde cómo iban las constructoras, de forma transparente. Incluso habían constructoras que están en distintos proyectos y en unas funcionan bien y en otras van retrasadas. Y esta información aparece de forma transparente. Pensemos que la transformación digital lo que aporta principalmente, desde mi humilde punto de vista, es eficacia y transparencia. Esta eficiencia también se da en la sostenibilidad, y en la sostenibilidad es la sexta dimensión, y aquí hubiéramos podido traer aquí todo este proyecto explicado, pero veis cómo esto es el Ministerio de Transportes francés, lanza en la década pasada un proyecto que se llama MIND y empieza a hacer túneles, puentes y puentes naturales por los que puede pasar fauna silvestre, y a quien hace que diseñe este puente es el mismo animal que lo ha de cruzar. Por lo tanto, se le ponen sensores GPS, se ve cómo un zorro intenta atravesar una autopista repetidas veces por el mismo sitio, pero no puede porque está en la autopista. ¿Y dónde vamos a colocar el nuevo puente de fauna silvestre? Pues donde el zorro está pidiendo y buscando la manera de atravesarlo, ¿no? Esto no se extendería más, pero bueno, son posibilidades de que esta inteligencia artificial o humana o animal se puede introducir en la gestión de la construcción, ¿no? Y este es uno de las personas que a mí más me llamó la atención en el 2011. Es la persona que, seguro que habéis visto estos proyectos chinos de 52 plantas en 52 días. Pues es esta persona. Esta persona empezó trabajando con Naciones Unidas para intentar hacer que la vivienda y la manera de construir fueran de la forma más rápida posible, utilizando el mínimo de materiales posible. Y él lo que hace es, te ofrece viviendas, hoteles, oficinas con 1000 años de garantía. Dices, 1000 años de garantía. Pues utilizan una estructura de acero inoxidable preparado, y además utilizan una eficiencia en las instalaciones climáticas donde, y esto es también bastante curioso y más en un sitio como en China, en el que te dicen que el ambiente interior es infinitamente superior en calidad que el ambiente exterior. Cuando está demostrado que nosotros debemos ventilar nuestras viviendas lo máximo posible porque tenemos aire viciado dentro de nuestras mismas viviendas, ¿no? Esto es la factoría que este señor tiene. Y este señor más o menos hace un proyecto al mes de esos de 52 plantas, 32 plantas, 60 plantas, 14 plantas, etc. Totalmente industrializado. Aquí veis poca gente dentro de la factoría y es una manera de construir muy rápida, muy eficiente, ¿no? En el mismo sentido, enlazando con el sistema de CO2 y del cálculo del CO2 y esta descarbonización que nos viene, ¿no? Porque el consejero nos ha dicho, oye, el FIT 55, ¿no? Y el FIT 55 no es el 50-50 de Huelva, que es el 50% de Pedro y Moriles, ¿no? y de 2 vinos para hacer una bebida extraordinaria, sino el 50-50 lo que significa es que hemos de bajar al 50% las emisiones de CO2 que emitíamos en el 1990. Esto no sé cómo lo vamos a hacer porque tenemos 6 años y medio para hacerlo. Pero desde Sevilla, una persona, un arquitecto, se inventa un sistema que se llama City Thinking y City Plane, con el que ya lleva más o menos unas 18.000 viviendas construidas en Moscú, en Rusia.
La lástima ha sido que por la guerra de Ucrania y Rusia ha tenido que dejar su actividad y lo está ahora aplicando en distintos países. Pero lo que hace es un sistema inteligente para hacer planificación urbana y una vez hecha la planificación urbana ataca las cajas de escalera que aparecen en esa zona y por zona de escalera empiezan a hacer un descifrado de todos los paneles prefabricados de hormigón que se necesitan para hacer. En Rusia, el promotor normalmente también es constructor. Y un promotor medio en Rusia son entre 10.000, 15.000 viviendas año. ¿Sabemos cuántas viviendas hemos entregado este año en España? Pues son 76.000 el año pasado, de las cuales se dice que más o menos demográficamente necesitaríamos unas 150, 175.000 por hacer y que no somos capaces aún de producir. Vamos por la séptima dimensión, que es el Facility Management y el Asset Management, y por lo tanto aquí empiezan a haber estas soluciones que son inteligentes, pero digamos así, al cuadrado, ¿no? Esta es una empresa que se llama WeWork, que hace edificios de coworking, y resulta que era la unión de un programador con un arquitecto, y lo que crean es habitúan a un sistema inteligente para saber pues, que Ignasi entra a las 8, sale a las 8, casi no come, hace tales llamadas, utiliza la zona de video calls X tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y colocan esta información con el proyecto arquitectónico. Ahora, WeWork es una de las empresas mayores capitalizadas en el mundo haciendo coworkings. Pero no es un coworking porque está bien diseñado, sino es un coworking porque es inteligente y, por lo tanto, va introduciendo la información donde se necesita en cada momento y en cada país y en cada frecuencia de cada una de las personas que trabajan allí, ¿no? Esta se ha colado porque es la de CityPlane y es la manera en cómo se hacía aquella planificación urbana y constructiva a la vez, ¿no? Y vamos a la octava dimensión, que es seguridad y salud. Y seguridad y salud, yo como arquitecto sé decir que no tuve ninguna asignatura durante 7 años de carrera y es algo que a través del BIM empecé a entender la importancia y empecé a ver con otros países cuáles eran las dinámicas, cuáles eran las estadísticas y dices, ostras, necesitamos ir cambiando porque veo que es una preocupación, incluso, esto es Estados Unidos, el Departamento de Trabajo, tienen la misma preocupación que nosotros tenemos, ¿no? Pero ellos, bueno, estadísticamente ya generan como una actualización de cuáles son las mayores accidentalidades que existen en una obra. Y entonces vas viendo cómo Skanska, una constructora sueca, pero que también tiene sede en Estados Unidos, hace planos como estos, ¿no? En los que ya advierten de los peligros, ¿no? que habrá en la obra, ¿no? Aquello que vamos por carretera y te dicen tramo de alta accidentalidad, ¿no? Vayan con cuidado, ¿no? En los próximos 9 kilómetros y tú disminuyes la velocidad y vas intentando hacer esto, ¿no? Esto se ha llevado a la realidad virtual y ahora lo que hacemos es, para algunas constructoras, es hacer pasar el accidente al obrero antes de que lo tenga. Y dices, como hay 4 maneras que son las típicas, ¿no? Que son golpes, aplastamientos, que son las chispas de una soldadura, etcétera, pues ya haces que esta persona con gafas de realidad virtual puedas ver qué accidente vas a tener. Y dices, hombre, esto es muy avanzado. Pues, bueno, tan avanzado que la semana pasada tuvimos 2 muertes en una obra en Cataluña. O sea, somos incapaces de mejorar nuestro sector en este sentido, ¿no? Somos el único sector que, digamos así, matamos 2 personas, una cada 2 días y realmente no hacemos nada, ¿no? De hecho, el sábado ardió una discoteca en Murcia, ¿lo sabemos? 13 personas muertas, ¿no? Mi hijo hubiera podido estar en esa discoteca, a ir a bailar y no vuelve el día siguiente. Y no voy a decir que no pasa nada, pero dices, ostras, es que el incendio además quemó la discoteca de al lado. O sea que nadie tiene
a nadie le preocupa este tipo de cosas, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial también sirve para hacer simulaciones de evacuaciones. Y eso hacemos evacuaciones para todo tipo de edificios públicos y privados, de oficinas, de hospitales, de estadios, de salas de conciertos, porque hay gente que aún se preocupa de decir, oye, vamos a hacer un plan de evacuación como toca. Y entonces nos llega, bueno, esto no se puede hacer porque, claro, si hay reconocimiento del número de personas que hay, leemos la cara. Y esto es lo que apareció con Facebook hace no sé, yo os diría como una década, ¿vale? Que era, Facebook empezaba por el reconocimiento facial, Huawei también en China, pero es que ahora lo utilizamos cada día todos aquellos que utilizamos un iPhone, ¿sí? Y nadie le pone peros a iPhone para hacer esto. En cambio, para temas de seguridad sí que es más complicado, ¿no? Y entonces, ¿podemos aplicar la inteligencia artificial para la seguridad? Hombre, y tanto, porque podemos utilizar la inteligencia artificial para saber si una persona está en riesgo de caída o no. Si una persona lleva aquellos cascos, aquellos guantes, aquellas gafas y aquellas botas que tú le has pedido que tenga, o aquel chaleco. Y si no, aquella persona no accede a aquella zona de la obra. O se pueden poner dispositivos para ver que una persona que extrañamente está en posición horizontal por más de 20 minutos y no está soldando, no está reparando nada, esta persona quiere decir que le ha ocurrido algo y por lo tanto puedes actuar directamente, ¿no? Y esto vamos ya terminando, esto es Lean Construction en Brasil, como otros países, también Perú, Chile, están avanzadísimos con algo que un finlandés que se llama Lauri Koskela en los años 90 empezó a pensar, oye, si las fábricas funcionan tan bien, ¿cómo es que una obra de construcción funciona tan mal? Y transformó el término de Lean Management a Lean Construction y empezó a ver cómo se podía introducir. Esto es hecho con post-its. De hecho, hay un manual del despilfarro de 1964 hecho por el creador de, no me acuerdo qué constructora es, pero que es fantástico ver cómo en los años 64 existía aquel manual de despilfarro y cómo ahora nosotros tenemos el 38% de materiales que nos llegan a un material, que nos llega a una obra, se van de la misma forma en un contenedor, ¿no? Cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a planificar, colocando todo aquello que nosotros vamos a necesitar, cuántos operadores somos, de qué manera cada uno de nosotros actúa, y hay programas que te hacen la planificación. Una planificación inteligente, una planificación para no fallar. Y para no fallar, para llegar a algo que para mí sería como el fin del BIM y de esta digitalización, que sería la transformación digital total, que sería la construcción industrializada. Y la construcción industrializada implica maneras de entender la construcción muy diferentes. A mí me ha tocado hacer quizá de malo en esta sesión introductoria para avisaros de todo lo que viene y de todo lo que va a pasar, pero es que seguro que va a pasar, porque de hecho ya está pasando. No hay ningún venture capital que esté invirtiendo en construcción convencional. Y ya hemos pasado de 22 billones de inversión en venture capital en construcción industrializada en el mundo. O sea, esta casa que vemos aquí, que dices, bueno, no es repetitiva, un poco estándar, etcétera, pues esta casa son las casas que hace Skanska con IKEA. ¿Conocemos IKEA? Conocemos Skanska, pues lo he presentado antes. Es una gran constructora sueca, se une a un gran diseñador de interiores sueco y ahora están haciendo las casas de esta manera en 4 países distintos. Si tenemos un déficit de alrededor de 120.000 viviendas al año en España, ¿cuánto tiempo tardará IKEA y Skanska a instalarse en España? Esta es la pregunta que nos hemos de hacer. Porque yo me compraría esta casa, certificada, garantizada, diseño IKEA, construida por Skanska, a ver quién les gana, ¿no? Y ahora estamos viendo lo mismo en el sector de la madera. En el sector de la madera ya hay, fijaos, la realidad aumentada en la inteligencia
artificial introducida en la manufactura de estructuras de madera. Pero ya no solamente esto, también ahora ya vemos las primeras columnas realizadas con fibra de carbono. Hombre, esto es muy primerizo, seguro. Pero aquí no vemos a nadie construyendo, no vemos a nadie sudando, no vemos a nadie que se queje de la nueva ola de calor porque ha de estar en la obra. Y esto implica también que están apareciendo unos nuevos materiales que vemos a la izquierda como 10 toneladas rompen esa probeta de hormigón armado, y cómo llegas a 100 toneladas y con fibras de madera texturizadas lo soportas perfectamente. 10 veces más que el hormigón, y no que sea cero emisiones de CO2, sino que es negativo. Y esto es la presentación última de una empresa que se llama LECO, con K, en la que acaban de levantar ahora 30 millones de euros, y en la presentación enseñaban los 2 robots que están haciendo fachadas. Cada fachada distinta, cada fachada con una manera de entender su ensamblaje distinto. Porque al final el robot lo bueno que tiene es que no duerme, le dices y hace, y por lo tanto no hay ningún problema con él. ¿Esto en España qué está ocurriendo? Pues mirad, Ferrovial ahora empieza ya también a buscar empresas de este tipo. Y no está buscando empresas para colocar ladrillos o encofrados. Por lo tanto, algo está ocurriendo en el mundo. Y esta es una de las últimas imágenes que os enseñaré. Esto es lo que se llama el metaverso. Y el metaverso es una reproducción fiel de algo que está ocurriendo. Y esto es una factoría de BMW. Y os preguntaría, ¿esto es un render o es el metaverso que utiliza BMW para gestionar sus fábricas? La respuesta es sencilla, ¿eh? Pues esto es el metaverso para gestionar sus fábricas. Por lo tanto, reproduce fielmente lo que está ocurriendo en la fábrica para hacer su seguimiento constante, ¿no? Aquí hay 10 prioridades digitales, ya me he pasado el tiempo y por lo tanto ahora ya no las vamos a discutir, pero sí que me gustaría que entendiéramos que una obra de construcción, desde mi punto de vista, la hemos de entender como una película. Y la hemos de entender como una película desde el punto de vista que en los créditos de una película aparece todo el mundo que ha trabajado. Yo soy arquitecto y me autodenomino exarquitecto por otra razón, pero ya os lo explicaré. Pero el tema es que cuando se publica un trabajo aparece el nombre del arquitecto, pocas veces el del aparejador y casi ninguna la del constructor, y menos la del promotor. En una película, en cambio, aparece hasta el nombre del perro que hemos utilizado en aquella escena. O sea, todo el mundo es partícipe de un proyecto con un objetivo final, que es lo que nosotros deberíamos lograr en la construcción. Y por lo tanto, sí que el orden de los factores altera el producto, porque fijaos, en un lado tenemos los ingredientes para hacer Nutella o nocilla, la que tomamos de pequeños, pero no es lo mismo tener esos productos para tener el producto final, que es la Nutella. Y en este sentido, sí que me gustaría que dijerais que quizá nos quedamos con la figura de la derecha, que debemos pensar que si Fórmula 1 hace esto, y es lo más extremo en el mundo automovilístico, pero entendemos que aún estamos en la situación del año 1950 en Indianápolis y que lo hemos de cambiar urgentemente. La inteligencia artificial ha llegado, pero no la utilizamos. Quizás la industrialización y la sostenibilidad nos obligarán, y el mensaje para hoy es: ¿a qué esperamos a introducirnos en este mundo? Y espero que sea antes de que nos supere. Muchas gracias.